Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Sumar, soy director de la carrera de Derecho en la Universidad Científica del Sur, además de ser doctor en Derecho por la Universidad de California en Berkeley. Eh, bueno, la forma en la que está regulada la libre competencia de Perú es, bueno, primero tenemos una norma constitucional que habla acerca del tema de libre competencia, donde se dice que el Estado promueve la libre competencia y que lo que se sanciona, digamos, es el abuso de la posición de dominio en el mercado, ¿no? Y esto habitualmente ha sido interpretado, o sea, tanto por profesores como por el Tribunal Constitucional peruano, como que en Perú no se prohíbe el monopolio en sí mismo. O sea, es decir, no se considera que el monopolio sea algo malo, sino que lo que se considera malo es el abuso de posición de dominio o la concertación, ¿no? Es decir, cuando empresas se unen entre ellas para fijar los precios de los productos o para restringir el mercado de alguna forma. Uno se podrá preguntar, entonces, ¿cómo así? O sea, ¿el monopolio no es malo? En realidad no, o sea, desde el punto de vista económico y bueno, también legal, en realidad alcanzar un monopolio, o más que alcanzar un monopolio es luchar para alcanzar un monopolio, no es algo malo porque justamente las empresas buscan conseguir un monopolio reduciendo sus precios u ofreciendo mejores productos en el mercado. Entonces, si nosotros quitáramos el incentivo de lograr un monopolio, entonces las empresas tendrían menos incentivos para ofrecer mejores precios y tratar de ser los mejores, ¿no? Pues se entiende que siendo los mejores van a lograr un monopolio. De hecho, muy pocas constituciones en el mundo prohíben el monopolio y son países que habitualmente son bastante restrictivos del mercado, como, no sé, Irán o en Latinoamérica creo que Venezuela o Ecuador, ¿no? Que hablan, o sea, literalmente en contra del monopolio. Pero fuera de eso, en verdad, los países en el mundo no prohibimos el monopolio. Los países democráticos y con economías abiertas. Y luego esto se refleja en la legislación también. O sea, nuestra legislación habitualmente no combate en sí mismo el alcanzar un poder en el mercado, sino el uso de ese poder o la concertación empresarial, ¿no? O sea, el abuso de posición de dominio o la concertación entre empresas. De hecho, una ley que controle previamente las fusiones sí entra en cierta tensión con eso, ¿no? Porque, o sea, en el caso de una ley de fusiones previas, parece que lo que molestara es el tamaño de las empresas o el control que puedan tener del mercado por sí mismo, independientemente del uso que hagan de él. Bueno, una segunda pregunta sería si es que una ley de control de fusiones previo, por ejemplo, iría en contra de la constitución peruana, ¿no? Y esto, o sea, yo creo que sí es verdad que hay cierta tensión, porque una norma de control de fusiones previo, sobre todo, es una norma que abarca bastantes supuestos, no solo fusiones, sino con, abarca supuestos de concentración del mercado en general, sí puede encontrar cierta tensión, por ejemplo, con el derecho a contratar o con el derecho a asociarse, y además en contra de esta idea de la constitución que se desprende de la constitución peruana, de que no se combaten los monopolios en sí mismos, sino el uso que se hace del poder del mercado o la concertación entre empresas, ¿no? Entonces, si bien hay cierta tensión, yo creo que sería muy complicado decir que eso es una norma contraria a la Constitución en la medida en que, por más que la Constitución tenga esta orientación, las constituciones en general suelen ser de textura abierta y no suelen oponerse a políticas tan concretas como esta. Más aún cuando la política digamos, de lucha contra las concertaciones empresariales es una política bastante difundida en el mundo, es decir, hay muchos países que la tienen, muchos países desarrollados que la tienen, y que la Constitución además suele admitir varias interpretaciones. Entonces, esta norma, al no ir como directamente en contra de una norma constitucional y hacer una política que razonablemente se implementa en varios países, es muy difícil decir que es una norma inconstitucional, ¿no? Sobre la conveniencia de tener un modelo de control de fusiones previo,
O sea, esta creo que es la pregunta central, ¿no? Y es donde, o sea, muchas veces lo que se dice es, en otros países lo tienen y además la OCDE ha recomendado tener un control de fusiones previo. Y esto, a cierto punto, es cierto, pero la OCDE también recomendó que esa norma fuera analizada técnicamente antes de ser aprobada. Y obviamente nuestro Congreso no hizo eso, o sea, basta con ver los debates que se hicieron antes de aprobar la norma, que no hubo un debate técnico y probablemente nuestro Congreso no está en la capacidad de hacerlo. Entonces, si vamos a tomar en cuenta las recomendaciones de la OCDE, hagámoslo, pero en total, ¿no? O sea, si ellos recomiendan implementar una política, pero al mismo tiempo analizarla técnicamente, hagamos eso, ¿no? No es el caso en Perú. Entonces, se está dictando esta norma sin un análisis técnico detrás. Entonces, de hecho, muchos expertos han criticado detalles de la norma, como por ejemplo su amplio espectro, o sea, no abarca solamente fusiones, sino varios tipos de contratos que concentran el mercado o que podrían tener el efecto de concentrar el mercado, lo cual de por sí ya es bastante discutible. Y luego habría que ver si es verdad que esa norma está en otros países, pero hasta qué punto ha sido conveniente su aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos, donde muchos críticos lo que han dicho es que esta norma se ha aplicado a casos en los que no se debió haber aplicado, porque, por ejemplo, se dijo, esta fusión entre empresas va a hacer que se concentre el mercado, pero luego se demostró que en verdad ese mercado era muy competitivo y no tenía sentido restringirlo. Y luego más bien hay otros mercados donde no se aplicó la norma y luego se dijo, este mercado tenía bastantes barreras de entrada y debió haber sido controlado. Entonces, de hecho en Estados Unidos yo diría que en general ha sido un fracaso la aplicación de esta norma. Habría que pensar si en Perú tenemos la capacidad técnica y logística para realmente hacer el control de fusiones de una manera eficiente a su vez, ¿no? Y por otro lado tenemos al Indecopi en Perú, que yo no dudo acerca de la capacidad técnica, por ejemplo, de la Comisión o de la Secretaría Técnica en temas de libre competencia, pero también es un dato objetivo de la realidad que hoy en día ellos no tienen suficientes manos para ver los casos. Tanto así que se acaba de dictar un decreto legislativo hace pocos meses, ampliando el plazo para que la Comisión y la Secretaría puedan ver temas de libre competencia. Entonces, si hoy día ya no tienen manos suficientes para ver los casos, nos parece sensato ampliar el número de temas que van a ver y además a eso sumarle temas de control previo de fusiones. O sea, eso no parece tener demasiado sentido, ¿no? Y ya como último argumento en contra, yo diría que además tengamos en cuenta que Perú es un mercado que es poco maduro, donde tenemos empresas que no compiten tanto a nivel internacional. Entonces, un control de fusiones previo más bien va a detener y va a hacer más difícil aún que el mercado peruano madure, que tengamos empresas que puedan competir a nivel internacional. Entonces, en general, creo que esta norma no es conveniente. Podríamos, de hecho, llevamos decenas de años sin esta norma y creo que pues, en verdad no hace falta. Más se ha vuelto como un fetiche para algunos expertos en libre competencia tener una norma de control de fusiones previo porque quieren que sea como la norma que es su hijo, entre comillas. Pero, o sea, realmente creo que el país no está para eso, ¿no? Estamos para discusiones mayores, de discusiones de temas que son más urgentes, más necesarios, antes que meternos en una norma fetiche, sin un debate técnico y que probablemente no tenga los efectos esperados.